trabajar con... Bien, retornamos, estimados amigos, Cristian, Alfredo. Bueno, como te dije, Cristian, quiero retomar contigo un poco el cierre de este análisis que tiene que ver con lo que ocurrió a principios de esta semana en el Tribunal Constitucional. Te cedo la palabra, amigo. Sí, mira, yo concuerdo con Alfredo, nadie está, y yo creo que nadie lo ha dicho, que esta es una muy excelente política pública, ¿eh? Todos están diciendo que esto es un desastre, pero ante nada, y esto, bueno, hay que tomar la opción que hay. Retirar los fondos provisionales no es una buena idea, pero es la único que hay sobre la mesa. Ahora, también es cierto que, volviendo a lo que Alfredo ha señalado, que otras legislaciones permiten ocupar, no por crisis, sino por otras cuestiones, no por crisis nacional, ¿eh? Sino por problemas de los cotizantes, particularmente por temas de salud, echar mano a esos fondos previsionales. Pero en Chile eso no ha ocurrido, y no ha ocurrido porque hay gente que está demasiado enamorada de la idea. Y es el problema que ocurre cuando la gente se enamora de la idea. Se enamoraron de un sistema previsional diseñado en una cuestión que realmente nunca funcionó, porque las pensiones que pagan son una miseria. Es un muy buen sistema de ahorro, pero un muy mal sistema pagador de pensiones. Y por lo demás, si fuese tan buena idea, estaría implementado para todos los estratos de la sociedad, pero el sistema previsional tiene cuatro subsistemas. Uno de ellos es la AFP, pero está también el sistema que tiene la Fuerza Armada, el que tiene Carabineros y también está el Pilar Solidario. Entonces, yo creo que no hay que enamorarse de la idea, hay que tener una visión un poco más práctica y lo principal que fue lo que yo repetí, que también el Tribunal Constitucional lo dijo, es que el Estado está al servicio de la persona humana y por lo tanto hay que proveer soluciones para que la persona lo pase bien, no para que esté sufriendo eternamente. Habrá momentos donde uno tendrá que apretarse el cinturón, pero no puede estar con el cinturón apretado toda la vida. Sí. Bueno, mira, con esto cerramos un poco el análisis, muchachos, de lo que fue, lo que ocurrió, ¿cierto?, con el Tribunal Constitucional y la presentación del gobierno, ¿cierto? Y este revés político que ha generado, y aquí engancho con lo que queremos tratar ahora, ¿cierto?, que ha generado eh, que la institucionalidad esté por las cuerdas, muchachos. Porque no sé si recuerdas, Cristian, en algún momento, cuando en algún programa tratamos y dijimos que institucionalidad es distinto de institución, y es efectivo. Entonces, la institucionalidad está por las cuerdas, el poder efectivamente está desplazado hacia el Congreso, eh, y a partir de aquí entonces esta semana se hace la encuesta CEP, ¿cierto? Y lo que llama profundamente la atención, no la voy a desarrollar completa evidentemente, pero sí a mí hay un punto que me llama la atención, y aquí les cedo la palabra, muchachos, es que a contrario censo de lo que se podría creer, o sea, ni hablar del porcentaje de apruebo, porque la encuesta CEP dice apruebo rechazo nomás, no hace no cualifica de otra, o no califica de otra forma, digamos, las preguntas que se le hacen. Entonces, lo que me llama a mí profundamente la atención, y lo dije el programa pasado, es la figura, ¿cierto?, de Pamela Giles y cómo ella se presenta eh, en una situación o en un escenario contrario a todos los políticos y termina marcando efectivamente mucho más que todos los políticos, que los políticos terminan marcando un 2% de adhesión según esta encuesta. Entonces, ella, que representa efectivamente, según lo que ella manifiesta también, ¿cierto?, eh, el no ser un político o una política común, sino que efectivamente ser independiente y representar los intereses del pueblo. Hecho este análisis, muchachos, les dejo la palabra para que podamos analizar un poquito lo que fue la CEP. Cristian. Mira, a ver, hay que tener cuidado porque, claro, esto es populismo, ¿eh? Si la gente, claro que va a aplaudir, el que le tire plata va a aplaudir, pues, va a aplaudir. El problema es que eso tiene consecuencias. Y claro, hoy día todos aplauden, pero la pregunta es cuál va a ser el sistema previsional a futuro, si es que no hay soluciones. Entonces, hay que tener cuidado con ese populismo desatado. Y desgraciadamente, cuando empiezan los partidos políticos a caer en crisis, y hasta falta de credibilidad de los partidos políticos y falta de credibilidad en el sistema político, los populismos emergen. Y estos populismos que emergen tienen ese problema de ser tan populistas que no miden las consecuencias. Y los países terminan cayendo, todos los populismos terminan siendo una suerte de dictadura. Terminan cayendo allá porque se hacen modificaciones tan a la pinta de la persona que está en el poder que finalmente tampoco no conversa, no se hace democracia, no se respetan las libertades y se atropellan los derechos. Entonces, por mucho que haya marcado puntos Pamela Giles, la pregunta es cuál es el proyecto político que hay detrás de ella. ¿Ya? Ella puede ser una persona de figuración pública que además es política, ya no puede decir de que no es política porque está ejerciendo la política en el Parlamento, que es la cuna y donde está toda la política.
Entonces, decir de que no se es político cuando se es candidato a constituyente, cuando se quiere ser candidato a concejal, eso aquí Alfredo lo ha señalado muchas veces, no existe esta suerte de penicilina aséptica contra la gente, contra la política. La gente tiene alguna tendencia política, puede que no tenga mucha definición, mucha claridad, o que no milite en algún partido político. Pero la persona que entra a participar en todos estos procesos electorales es una política. Pamela Giles es política, pero no tiene una coalición detrás de ella ni tiene un programa político tampoco. Y a lo más ha hecho un par de goles con esta cuestión de la AFP, que nadie quiere la AFP. Y es cierto, nadie mucho se había atrevido antes a poder hacer este retiro de fondos previsionales, pero también es cierto que el momento que se está viviendo da para aquello. Insisto, no es una buena política, pero ante nada, y el 10% parece hoy día algo razonable, pero no lo va a hacer en 10 años más si es que no solucionamos el tema previsional de fondos. Y por otro lado, si no solucionamos también la ayuda a las personas que ya no tienen fondos previsionales de donde echar mano. Sí, mira, Alfredo, te cedo la palabra. Solamente precisar, fíjate, de que por primera vez, la PDI se pone arriba, ¿cierto?, de lo que es la encuesta, con 53 puntos, me parece. Después vienen las radios. Entonces la discusión ahí está en que la PDI es una institución y las radios son varias. Entonces son varias microinstituciones. Y ahí hay un detalle también probablemente que analizar. Pero muy por debajo, por ahí por el 12%, Alfredo, tú fuiste parte de ese sistema, por ahí por el 12% o con 12 puntos aparecen los tribunales, aparece el Ministerio Público y luego con un 2% aparecen los políticos. Te cedo la palabra, así tal como lo hice con Cristian Alfredo. Bueno, mira, aquí no hay nada nuevo bajo el sol, si estamos viviendo hace muchísimo rato un descrédito de las instituciones. Hay algunas instituciones que se están salvando, digamos, quizás por algún desempeño peculiar que han tenido, digamos, en un determinado momento, pero eso no significa que van a estar siempre en el pedestal. O sea, tenemos hoy día, digamos, una crisis y una desconfianza de las personas en la autoridad y en las instituciones. Y eso significa un desafío enorme para el futuro, porque la cohesión social se basa en eso justamente, en la confianza en la autoridad de las instituciones y la confianza en un proyecto común o el tener un proyecto común. Pero yendo más al fondo, el hecho de que la encuesta CEP nos entregue esta radiografía con un porcentaje bastante bajo, y si aplicamos el margen de error aún sería peor, del presidente de la República, para el Congreso también está abajo, pero el Congreso siempre ha estado más abajo que el presidente de la República, incluso si el porcentaje fuera mayor. Pero por otra parte también tenemos esta caída cercano al borde del piso, aplicando margen de error nuevamente, del 2% de los partidos políticos. Y eso es muy problemático porque cuando se desacreditan los partidos políticos, y hay mucha gente interesada y irresponsablemente critica, digamos, pero tienen sus pecados formidables los partidos políticos, falta de democracia interna, la camarilla gobernante en el partido permanente, el senador, la senadora o el diputado del Senado que pasa a ser el comisario político del partido que coloca y pone los candidatos, tú sí, este no. Entonces todas esas cosas van haciéndole daño al partido político. Pero sin embargo, aquí tenemos un tema que hay que tener siempre presente, que la democracia se basa en un sistema de partidos políticos, buenos, malos, ojalá todos buenos, transparentes, etcétera, y con mucha exigencia de transparencia. Porque de lo contrario, como he escuchado a muchas personas decir, aquí, ¿qué tendríamos? Que un gobierno, una especie de gobierno de la muchedumbre, como decían los italianos, el populacho, ¿no? Vale decir, de una oclocracia, digamos, una degeneración del sistema democrático. Y cuando se degenera el sistema democrático, porque yo he escuchado a algunos que dicen, no, el sistema democrático está en crisis todo el mundo, la democracia representativa. Entonces, el desafío es cómo hacer que nuestra democracia representativa sea más participativa. Y ahí tenemos que combinar ese tipo de situaciones. Porque de lo contrario, un gobierno de la muchedumbre, digamos, es todo y no es nada al final. Y un poco lo que yo le he escuchado a la señora Giles, digamos, propugnar, porque la verdad las cosas que tampoco veo un proyecto, a lo mejor soy miope para verlo, digo, pero no veo un proyecto detrás de eso. Pero lo problemático acá es que
la centroizquierda no tiene un candidato. Los candidatos de derecha no están pegando tampoco, salvo el señor Lavín por ahí, digamos, pero tampoco es la panacea que esté la elección ganada. El señor Briones ya tiene un 60% de rechazo, entonces esta nueva derecha que de Bópoli, que se también está fenecida, y surge quizás un nuevo liderazgo en la centroizquierda que está en ciernes todavía, que es la presidenta del Senado, que es doña Yasna Proboste, que, perdónenme lo que voy a decir, pero doña Yasna Proboste quizás podría ser, digamos, haciendo una analogía, por favor que nadie se enoje, una especie de Barack Obama chileno, digamos, porque una persona representante de los pueblos originarios que podría eventualmente transformarse en una figura de la centroizquierda. Pero eso significa, a través de ciertos mecanismos, digamos, desechar elecciones primarias, una serie de cosas que ya fueron realizadas, digamos. Pero como la realidad política está tan cambiante en Chile, y nos sorprendió ayer, creo que fue la reunión de la presidenta del Senado con el presidente de la República, en que ella le planteó unos mínimos comunes, digamos, para poder establecer un gobierno, digamos. Y el gobierno, obviamente, lo más interesado que está en llegar de aquí a marzo y poder terminar el periodo. Porque hasta eso se está poniendo en duda, si el presidente podrá o no terminar el periodo. Obviamente hay muchos demócratas convencidos como yo que piensan que los presidentes tienen que terminar su periodo, pero parece que eso ya también es un dogma que se está cayendo, digamos, porque el propio presidente hace yo creo que todos los esfuerzos por no contribuir a ese papel o a ese camino, digamos. Entonces como que le está pegando el portazo a la democracia. Entonces yo creo que también la situación está tan líquida, tan cambiante, yo creo que la encuesta CEP va a ser una radiografía de ahora y yo creo que vamos a tener una encuesta CEP bastante diferente en otros aspectos, no en el porcentaje de aprobación del presidente de la República, porque por más que el presidente de la República quiera ser querido, ya no fue querido. Ya la verdad que el rechazo que existe sobre su figura, y con eso acarrea también la figura del presidente como institucionalidad, es demasiado grande en términos de porcentaje de no aceptación. Así es. Bien, Alfredo, Cristian, mira, estamos en el bloque regional, ¿cierto? Magallánico. Quiero invitarlos, ¿cierto?, a conversar y analizar lo que ha ocurrido con la movilización de los camioneros. Las autoridades regionales, ¿cierto?, junto a los embajadores de Chile y Argentina, lograron, ¿cierto?, un acuerdo que termina o le pone fin, ¿cierto?, a una paralización de más de 500 transportistas de ambos países. En la semana tuve la oportunidad de conversar un poco para contextualizar, te cedo la palabra inmediatamente, Cristian, solamente con el afán de contextualizar. Mira, en la semana tuve la oportunidad de conversar con Nicolás McNamara, que es un dirigente del movimiento de trabajadores de ahí de la zona del Neuquén. Claro, y este problema surge a propósito, ¿cierto?, de que se logra un acuerdo de aumento para los trabajadores asociados a la salud de un 12%, que fue rechazado, y es tal la bronca que se genera al interior de este movimiento que termina reuniendo a más de 40 hospitales, a otros centros de salud y a otras salitas que ellos le llaman, que son como los espacios barriales, ¿cierto?, donde se atienden las personas. Entonces la bronca que genera esto es que el rechazo que se provoca por el 12% de aumento de los salarios es que durante todo el 2020 ellos nunca tuvieron ningún tipo de incentivo laboral. Se les limitaron las licencias, los permisos, entiendo, las vacaciones, y fallecieron evidentemente lo mismo que ocurrió en Chile, muchos enfermeros, muchos médicos, en fin. Y eso entonces provoca una bronca profunda que genera y que gatilla esta movilización que paraliza la zona del Neuquén. Y paraliza, entre otras, la ruta del petróleo, ¿cierto? Y paraliza la ruta de la cordillera, que tiene dos puntos fundamentales, que Villa La Angostura y el Paso de los Andes, ¿cierto?, de San Martín de los Andes, por donde transitan, ¿cierto?, los vehículos de transporte que viajan desde Chile, ¿cierto?, hacia la Argentina y viceversa. Entonces, ahí está un poco el contexto de cómo se gatilla el conflicto, ¿cierto?, que termina con este otro nudo crítico en nuestro Magallanes a propósito de la movilización y de la paralización de los camioneros
que acabo de indicar. Cristian. Sí, pero este problema de paros de camiones en Argentina no es nuevo. No nos olvidemos que el Plan Austral, el año 96, cuando se confeccionó, uno de sus acápites era generar un comité de frontera que funciona entre las provincias, ¿cierto?, argentinas de Tierra del Fuego, Chubut, ¿cierto?, y Santa Cruz, con las regiones de Aysén, Magallanes y la provincia de Palena. Justamente por estos problemas fronterizos, de que para circular por estas regiones nuestras hay que pasar por Argentina, y para circular por estas provincias argentinas también hay que pasar por Chile. Entonces, se trató de arreglar un poco eso, y es un problema que ha venido siempre, y históricamente aquí han habido desacuerdos, porque por más voluntad que los gobiernos nacionales puedan tener, otra cosa distinta en la práctica y otra cosa en los conflictos internos que ellos puedan también tener, al margen que Argentina además es un sistema federal, eh, que también le genera una suerte un poco más de no tener una cabeza única con quien hablar, sino que con varias cabezas. Pero estas cuestiones van a ocurrir constantemente. Por lo tanto, este llamado al acuerdo, claro, es un acuerdo de buenas intenciones, pero de ahí a que no existan más paros, yo lo dudo. De hecho, lo han habido y los van a haber siempre. Ahora la pregunta es cómo hacer más expedito más autosuficiente también nuestra realidad nacional. Los argentinos también van a tener que llegar en algún momento a hacer algunas cosas ellos seguramente, pero por lo pronto lo nuestro es tratar de hacer la conectividad Chile por Chile. Esa es la fórmula. Desgraciadamente, esto es lento, no se ha podido en muchos casos, pero vamos a estar siempre dependientes de la conectividad con Argentina, y Argentina está también dependiente de nosotros. Entonces, no nos olvidemos, insisto, que este no es un problema nuevo, que tampoco es un problema que vaya a ocurrir el año 96, también venía de antes. ¿Ah? Y por lo tanto, la historia demuestra que esto va a ser difícil de cumplir. Es solamente un acuerdo de buenas intenciones, yo lo celebro, por supuesto, pero soy bastante escéptico a esa realidad, y en lo pronto, Magallanes, Aysén, ¿cierto?, también Palena, tienen que pensar justamente en esta conectividad Chile por Chile. Eso tendrá que significar el mayor desarrollo de rutas en los casos que se pueda, de subsidio al transporte, ¿cierto?, el desarrollo de alguna empresa pública quizás, y incentivos para que exista mayor frecuencia aérea, marítima, eh, pero, pero no es algo que vayamos a tener, no sé, por solucionado simplemente por una firma, porque de esas firmas han habido miles. Sí, Alfredo, mira, escuché un dirigente de la región asociado al gremio de la, de la zona franca, que decía de que efectivamente a nivel de retail, ¿cierto?, se observaba una suerte como de desabastecimiento, pero que en zona franca ellos tenían un stock que les permitía por lo menos mantener cierto alimentos para la población magallánica por las próximas 3 semanas, independientemente de lo que ocurrió, ¿cierto?, con este acuerdo de buenas intenciones, como bien dice Cristian. No sé cuál es tu opinión al respecto, Alfredo. Bueno, felizmente, qué bueno que así sea, digamos, que se tenga abastecimiento, digamos, ¿cómo vamos a estar en desacuerdo con eso? Pero el tema es como dice Cristian, o sea, además, mira, aquí hay una situación bien especial. El paso que se hace por la provincia de Neuquén, que es la provincia que estaba en conflicto, es un paso muy marginal, porque justamente a escasos kilómetros de ahí, de Villa Angostura, cambia de provincia y los camiones deben entrar a otra provincia argentina, que es la provincia de Río Negro, que no tenía problemas. Entonces pasa por una especie de esquina muy marginal de la provincia de Neuquén, pero estaba afectada toda la provincia de Neuquén. Ahora, esto también, si alguien tuviese la bolita de cristal para poder prever esta situación, sería fantástico, pero yo no sé quién la tiene. Nosotros también hemos causado problemas cuando fue el paro del gas. También hubo un bloqueo en Punta del Gas y nosotros le causamos desabastecimiento a Tierra del Fuego Argentina, digamos. Entonces también hubo un reclamo ahí, pero ahora del otro lado de la frontera. Entonces aquí, y si tuviésemos una conectividad por Chile, Chile por Chile, como he escuchado, que es una inversión bastante grande, por eso yo creo profundamente en la cooperación entre los países, una inversión muy grande. ¿Quién te dice que el día de mañana la comunidad de Aysén o alguna comunidad, digamos, de esa región decida bloquear el camino? También tendríamos el problema. Entonces, esto es una cuestión permanente. Si los movimientos sociales no se manejan por decreto, ahora va a haber movimientos sociales, ahora no va a haber. O sea,
son situaciones bastante especiales. Y a mí me tocó vivir en una oportunidad o ver el paro de los camioneros en Europa, los camioneros que transportaban naranjas del sur de España a Alemania, digamos, y hubo un paro en la carretera, digamos, ahí en Bélgica, no sé, y no pudieron pasar los camiones, y eran filas innumerables, eso sucede hasta en la Comunidad Europea, y obviamente se buscan los mejores mecanismos para negociar, etcétera, etcétera. Entonces, de repente como que simplificamos las cosas. Qué bueno que las autoridades estén preocupadas, qué bueno que hayan logrado este acuerdo, que yo no sé, la verdad que no lo he leído, así que no sé mucho en qué consiste, digamos, pero esto yo también participé en muchos comités de frontera y estos, o comités de integración, como se llama mejor dicho, y la verdad habían avances en algunos aspectos y en otros no, pero los movimientos sociales son difíciles de manejar. Y esto debe basarse, yo creo, en una especie de cooperación mutua. A lo mejor habrá que tener un corredor, digamos, binacional, que eso significa reciprocidad también, donde la autoridad asegure el libre tránsito a través de leyes nacionales, etcétera. Digamos, pero eso son todas cosas que se van conversando en el acuerdo de cooperación entre países y no de desconfianza entre países y no con discursos medio enardecidos, nacionalistas, así que de repente surgen a uno u otro lado, digamos, la verdad que eso ayuda re poco y son pura demagogia. Y la demagogia también es, es un descrédito del sistema democrático, digamos que algunos son especialistas, tienen doctorado en demagogia. Así es, muchachos. Miren, nos quedan 3 minutos de programa. Un minutito, Cristian y Alfredo, para poder referirnos a lo que está ocurriendo con el COVID en nuestra región, ¿cierto? En nuestro Magallanes. Pese a que efectivamente en los últimos 14 o 15 días ha habido un aumento del 60% en los casos positivos, Magallanes no retorna, ¿cierto?, a cuarentena. Nadie quiere que estemos en cuarentena, ojo, que solamente que desde el análisis se plantea esta idea de esta forma. ¿Caminamos hacia cuarentena, Cristian? Tenemos un minuto, amigo. Mira, no lo sé, yo en realidad no sé mucho qué decirte ya, porque también es cierto que después de un año de estar en cuarentena, entre que traes, que salís, que están restringidos, que el toque queda, igual colapsa. Entonces, no hay pueblo que resista tanta restricción. Eh, También es cierto que, claro, aquí hay culpa de todos, de la ciudadanía, de las empresas, del gobierno, pero el principal responsable es el gobierno que ha manejado mal la crisis. Y esta falsa sensación de confianza en las vacunas, eso también fue muy complicado. Mira, fíjate que hemos postergado elecciones, ¿ah? El ejercicio democrático varias veces. Hemos postergado vacaciones, ¿ah? Hemos postergado las clases, pero el trabajo no se posterga. Entonces tiene que trabajar como burro y estamos demasiado preocupados de la economía. Yo también creo que se sacaron leyes muy al lote con esta cuestión del teletrabajo. Yo creo que hoy día la gente trabaja mucho más, no se ha visto, hay situaciones familiares críticas con el tema de los niños en el colegio, con las tareas y los quehaceres del hogar, además el desempleo que han tenido las mujeres y el restarse la fuerza laboral para asumir labores de cuidado de adultos mayores, de niños, que nada de eso hoy día está en funcionamiento, lo están viendo a través del hogar solamente. Entonces yo creo que tenemos que legislar y el gobierno tiene que hacer cosas un poco mejor para afrontar esta crisis. Por supuesto que está el comportamiento individual de cada uno, ¿ah? Eso también es cierto. Pero el primer y gran responsable del gobierno, también la ciudadanía, aquí nadie se salva y el llamado aquí a no bajar la guardia y cuidarse, porque al final, si no, vamos a estar cuánto tiempo más en cuarentena o encerrado con restricciones de no poder salir de vacaciones, fines de semana, o por último, la vida nocturna, que también todo eso se terminó hace mucho tiempo. Así es. Nos queda un minuto, Alfredo. Te cedo la palabra porque no quiero interrumpir en este espacio. A ver. Sí, la verdad las cosas que aquí la responsabilidad de la ciudadanía y de la autoridad, y todos tenemos que cooperar, digamos, en una política de mayor cuidado, permanente, etcétera, hasta que esto, Dios quiera que alguna vez pase, digamos. Pero aquí también hay una, interesante también ahí analizar, digamos, haciendo un paréntesis, de la encuesta CEP, que la encuesta CEP, entre otras cosas, no solamente política, mide, digamos, la incidencia que está teniendo este factor en la vida de los matrimonios, las parejas, por el cuidado de los niños, porque los niños están hoy día conectados desde las casas para asistir a clases, digamos, está generando una cantidad de conflictos en la vida de pareja, en la vida matrimonial, digamos, impresionante, digamos,
Entonces yo creo que hay un agotamiento. ¿Para qué hablar de la afectación, digamos, a la salud mental? Digamos, ese es un problema no resuelto en Chile. Si antes la teníamos producto del estrés laboral, la doble presencia y todo ese tipo de cosas que se hablan, digamos, hoy día, digamos, eso es muy, muy permanente. O sea, esto ha afectado porque la gente se relaciona menos, socializa menos, etcétera. Entonces yo creo que aquí necesitamos la cooperación de todos y lo que necesitamos es no efectismo de parte del gobierno, digamos. El gobierno es muy bueno para la selfie, las autoridades son muy buenas para la selfie, para las fotos, va una tremenda comitiva cada vez que llega un avión con vacunas, digamos, la verdad las cosas que va una cantidad, va el ministro, el subsecretario, el jefe de gabinete, o sea, van como, no sé, 50 personas, digamos, a ver que llegue el avión, cuando lo importante es que llegue el avión y se vacune gente, no que se saque la foto, digamos, cuando llegó el avión. Esa es mi humilde opinión por lo demás. Esa también es la humilde opinión del bloque del programa, muchachos. Así como las familias avanzan en bloque, tal como tú dijiste, Alfredo, el hermano ayuda al otro hermano, el papá ayuda a los hijos, en algunos casos a los nietos también. Avanzamos en bloque en nuestro programa. Este ha sido el escenario social planteado, ¿cierto?, para esta semana, muchachos. Gracias por el análisis, gracias por el profesionalismo. Un saludo cordial, ¿cierto?, a la gente que normalmente nos ve. Gracias por la paciencia y nos vemos en la próxima edición de Escenario Social. Cerramos el telón. Hasta la próxima, amigos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.